vez, hermano, como introducción al apóstol Pablo, a la historia de él. ¿Quién era el apóstol Pablo? ¿Por qué lo tomamos como ejemplo el día de hoy para el tema de perseguidor a cristiano? Porque él era un hombre, hermanos, como él lo dice, Hechos capítulo 26 y el versículo 9. Yo ciertamente había creído, dice, mi deber. Yo ciertamente había creído mi deber, hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Porque sabemos, hermano, que nuestro Señor Jesucristo viene a la tierra y empieza a predicar un evangelio, no diferente, sino el evangelio del reino de los cielos. Amén. Empieza a predicar para salvación de las almas, para salvación de las vidas. Y él dice, yo soy el Hijo de Dios. Él hace milagros, sana enfermos, los muertos resucitan, los ciegos ven, gloria al Señor, los cojos saltan, hermano, los paralíticos andan. Y él hacía milagros por donde quiera que fuese, hermano. Iba haciendo obra, gloria al Señor, de sanidad, de milagros, prodigios, señales, hermano. Pero los principales sacerdotes, que eran fariseos, y aún los saduceos, hermano, porque los fariseos y los saduceos no se la llevaban bien. Porque los fariseos creían en la resurrección de los muertos, pero los saduceos no. Y no compaginaban en sus creencias. Pero se unen, hermano, cuando Cristo predica para hacerlo matar. Se unen los saduceos, se unen los fariseos, a pesar de que sus creencias fueran diferentes, con un solo propósito, de que Cristo pagara el precio, de que Cristo muriera. Amén. Porque les daba ira, porque les daba rabia que Cristo predicara, hermanos, y que los saduceos estando allí miraban cómo, hermanos, Lázaro, gloria al Señor, gloria al Señor, y aquellos hombres, hermanos, eran levantados. Amén. Eran levantados, gloria al Señor. El hermano de Marta, amén, se me olvida el nombre ahorita, no sé si era Lázaro, no, amén, Lázaro. Gloria al Señor. Y lo levanta, hermanos, y los saduceos miran y dicen, no existe la resurrección de los muertos. ¿Y por qué se levanta este hombre después de tantos días de muerto? Y eso le daba rabia, porque iba en contra de su propia doctrina. Y ellos lo vieron, hermano, y aún seguían creyendo en que no existía la resurrección. Amén. Por eso, gloria al Señor, el apóstol Pablo, él dice, yo ciertamente había creído mi deber, hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Porque ¿quiénes fueron los que mataron a Jesús? Los principales sacerdotes. ¿Y quiénes eran los principales sacerdotes? Los fariseos. Eran los fariseos. ¿Y Pablo qué era? Saulo de Tarso, ¿qué era? Fariseo. Amén. Dice, lo cual, versículo 10, lo cual también hice, ¿en dónde? En Jerusalén. Ya él estaba aquí en el concilio en Cesarea, en Roma. Gloria al Señor. Dice, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales ¿qué? Sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. El apóstol Pablo, hermanos, en ese entonces, Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, dice, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. El apóstol Pablo, hermanos, perseguidor de la iglesia. Amén. Perseguía a Cristo, a los que seguían su palabra. Y hoy en día vemos, hermano, que la gente que no conoce a Dios, que no conoce su palabra, blasfeman de Cristo. Amén, con sus actuaciones, con sus hechos. Hablan mal de Cristo, se burlan de Cristo, se burlan de la palabra, aún se burlan de nosotros. Eso le pasó al apóstol Pablo. Él se encontraba en esa circunstancia que se burlaba de Cristo, se burlaba del Evangelio. ¿Y cuántos de nosotros hemos contemplado que nuestros familiares se burlan de nosotros porque seguimos a Cristo? Que muchos de nuestros amigos se burlan de nosotros porque seguimos a Cristo. Amén. Pero en ese entonces no solamente se burlaban, sino que los asediaban, los perseguían, hermanos, los mataban, los apedreaban, los maltrataban. Hoy en día, hermanos, no nos maltratan.
Quizás nos ofenden con palabras, hermano, que a nosotros no nos hace efecto. Porque cuán bueno, hermanos, dicen los apóstoles aún ellos, cuando Gamaliel dio la orden para que también los ayudara a sacar, gloria al Señor, de ese lugar, dice que ellos se regocijaron porque habían sido dignos de haber padecido por Cristo. Por eso nosotros, hermanos, cuando nos dicen algo, oh, aleluya, santurrones, gloria al Señor, nosotros levantar nuestras manos y decir gloria a Dios, porque estamos siendo dignos de padecer por Cristo. Y eso, hermanos, yo creo que no es padecer, como hay otros hermanos que han sido muertos por causa de Cristo, han sido golpeados, maltratados. Hermanos, muchos de hombres que predican la palabra del Señor, van predicando, hermanos, y les tiran piedra, los golpean, hermanos, los maltratan y siguen predicando la palabra. Amén. Y quizás en algún momento de nuestra vida fuimos de aquellas personas que decíamos, ay, esos cristianos, ¿qué harán en la iglesia todos los domingos, todos los martes, todos los jueves, gloria al Señor? ¿Qué harán en la casa del Señor? Amén. Porque fue, hermanos, eso fue lo que hizo el apóstol Pablo. Amén, se burlaba de los cristianos. Y él fue uno de esos que perseguía a Cristo. Así hay muchos, hermanos, allá afuera que se burlan de Cristo, que se burlan de su palabra, perseguidores de los cristianos, de los que creemos en Dios. Amén. Y el apóstol Pablo era uno de esos, hermanos. Y dice, y muchas veces castigándolo en toda la sinagoga, porque Dios nos ha enviado a predicar su palabra, no a callarnos, hermano, porque somos luz y la luz no se puede esconder debajo de un almud, sino que es para mostrarse. ¿A quién, hermano? A los que están en tiniebla, a los que no han conocido a Jesús de Nazaret. El apóstol Pablo, cuando perseguía a la iglesia, hermano, aún no había conocido, aún no había tenido un encuentro especial con nuestro Señor Jesucristo. Por eso él hacía lo que hacía. Amén. Y él pensaba que estaba bien. Porque muchas personas piensan, lo que yo hago es bien. Es que mi religión es la que vale. Es que yo soy católico, apostólico y romano. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando fueron los romanos los que mataron a Cristo, cuando fueron los principales sacerdotes de esa época, los que mandaron a matar a Cristo, los que decían al pueblo, ¿a quién soltamos? Dijo, a Barrabás o a Jesucristo, y todo, a Barrabás, a Barrabás. Y ellos, hermanos, hacían que la audiencia y que los que estaban allí alrededor, hermanos, con más entusiasmo dijeran, a Barrabás, suéltanos a Barrabás. Ellos fueron los que influenciaron al pueblo. Gloria al nombre del Señor. Amén. Y hoy vemos cuántas personas influenciadas por el diablo, hermano, por los demonios, gloria al Señor, quieren también hacer lo mismo. Salimos a predicar y de una vez, hermano, empiezan a decir, no, que se vayan. Porque no quieren escuchar la palabra verdadera, porque no quieren escuchar la palabra que cambia, porque no quieren escuchar la palabra que transforma los corazones. Que predicamos contra el pecado, que predicamos contra la maldad, que no predicamos con cosas suaves, sino que predicamos lo que Cristo quiere que prediquemos. Su palabra para salvación de la vida, de las almas. Gloria al nombre del Señor. Hechos 22, el capítulo 22, versículo 4 dice, perseguía yo este camino hasta la muerte. Dice, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres. Hermano, cuando un hombre está llevado por las tinieblas, por los demonios, no le importa si es hombre o mujer, no le importan los principios, no le importa absolutamente nada, hermano, y va hasta la muerte a entregar su vida quizás por su religión, aunque no la practique. Porque muchos fariseos decían, no, pero es que este no practica la ley de Moisés. Y ni siquiera los fariseos la practicaban. Por eso el Señor les dice, hipócrita. Amén. Porque dicen una cosa y hacen otra. No hablan, hermanos, verdad. No hacen lo que hablan, gloria al Señor. No practican lo que predican. El Señor por eso les dijo hipócritas. Porque se muestran de una forma, hermanos, y son otra cosa. Y hoy en día hay muchos hombres, hermanos, que están predicando una palabra diferente, un evangelio diferente. Gálatas 1:8 dice
y aquellos sean anatema los que prediquen un evangelio diferente. Por eso, hermano, no nos podemos callar. Por eso no podemos callar esta palabra. Es nuestra comisión, es de nosotros esa responsabilidad de predicar la palabra de Cristo, de predicar la palabra de Dios. ¿A quiénes? Aquellos que persiguen la iglesia, aquellos que están en pecado, para que su vida cambie y sea transformada, para que tengan un encuentro con Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Dice, como el sumo sacerdote también me es testigo. Vemos, hermano, que el apóstol Pablo tenía una autoridad grande en aquel entonces, porque para hablar con el sumo sacerdote y que el sumo sacerdote lo conociera, era porque era conocido su estatus, hermano, religioso, político, amén, económico. Dice, y todos los ancianos de quienes también recibí estas cartas para los hermanos. Ahí está hablando de los sanedrines, los ancianos, amén, el consejo de ancianos de Jerusalén, los jueces, gloria al Señor, de Israel. Y dice, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Este hombre era tremendo, hermanos. Quería hacer valer la palabra, la ley de Moisés, a como dé lugar. Y no le importaba qué medio utilizar. Amén. Pero quería que su religión predominara. Y no quería que la palabra de Dios predominara, la palabra de Cristo. Y ese es el problema de muchos hombres hoy en día, que quieren que su palabra, que su pensamiento, que su ideal, que su religión predomine, cuando nosotros no queremos eso. Nosotros queremos es que Cristo predomine en nuestra vida. Queremos es que Cristo predomine en nuestro ser, en nuestra familia. Queremos que Cristo predomine en nuestra sociedad. No religión, porque Dios no es religión. Amén. Dios es una vivencia. Dios es un andar en Él, un caminar en Él. Dios, hermano, no es religión. Dios no es sectario. Dios no es denominacional. Dios es Dios, hermano. Por eso nosotros adoramos a Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y dijo, y yo dije, gloria al Señor, versículo 19 de Hechos capítulo 22. Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Él perseguía a los cristianos, hermano. El tema de hoy es de perseguidor a cristiano. Y él, hermano, estaba persiguiendo ¿a quiénes? A los que, gloria al Señor, vivían y obedecían la palabra de Cristo. Amén. Dice el versículo 20, muy lamentable, hermano, dice, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. O sea, qué triste, hermanos, es que Dios esté hablando a nuestra vida y nosotros no queramos y tenga que morir alguien que sirve a Cristo para que nosotros podamos entender la palabra de Dios. Qué lamentable es que Dios tenga que tomar medidas tan drásticas en nuestra vida para que nosotros le obedezcamos, para que nosotros le busquemos, para que nosotros vivamos en santidad, para que nosotros nos guardemos en santidad. Oh, gloria al nombre del Señor. Qué triste es eso, hermano, y saber que esa carga quedó en su corazón. El apóstol Pablo, hermano, quedó con esa carga de que un testigo de Cristo había sido muerto y él estaba presente, él había sido testigo, y no solamente eso, sino que él había participado, había, hermano, gloria al nombre del Señor, consentido en su muerte. Y Esteban estaba predicando la palabra del Señor. Ahí vemos, hermano, los que persiguen a Cristo, los que persiguen esta palabra y no quieren que sea predicada.
Esteban, hermanos, a pesar de eso, él sabía que le podían matar, pero él se paró firme, se levantó y dijo: he aquí el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos o pereceréis. Y allí la multitud no quería que esa palabra fuera predicada contra el pecado y empezaron a apedrearlo, hermanos. Y yo me imagino a él derramando su sangre, gloria al nombre del Señor, con dolor, hermano. Llega el Espíritu Santo en ese momento y toma su cuerpo para que él soportara aquellas piedras, aquellos insultos, aquellos maltratos, gloria al nombre del Señor. Y sin embargo él seguía predicando la palabra del Señor, y sin embargo él seguía extendiendo el mensaje, y sin embargo a él eso no le llenaba, no le quitaba esa honra que él tenía de poder ser mártir por causa de Cristo. Y él seguía predicando y él seguía extendiendo la palabra, y aquellos hombres con sevicia seguían tirándole las piedras, hermano, llenando su rostro de sangre. Y Esteban, hermanos, y el apóstol Pablo a un lado, mirando cómo lo apedreaban y no hacía nada, porque su corazón, gloria al Señor, su corazón, su mente estaba cauterizada, amén, llena, hermano, de una religión, de una secta, porque él mismo lo dice, en la secta de los fariseos. Era una secta, hermanos, gloria al nombre del Señor. Pero después de todo esto, hermanos, llega el momento en que Cristo toca nuestro corazón. Y así como este hombre era muy estricto en la ley, gloria al Señor, después de perseguir y castigar a muchos cristianos, el Señor lo cambia, el Señor lo transforma, porque Dios tiene el poder para cambiar, para transformar las vidas, para transformar, hermanos, al pecador. Amén. Hechos capítulo 22, versículos 6 al 10 dice: pero aconteció que yendo yo, el apóstol Pablo, al llegar cerca de Damasco, él iba, hermanos, por encomendación de los principales sacerdotes, a perseguir a los cristianos, y al que encontrara, hermanos, lo iba a meter a la cárcel, iban a ser maltratados. Y él dice que iba cerca de Damasco como a mediodía, hermanos, en el calor, en el fulgor, gloria al Señor, en ese sol tremendo que hace en el desierto. Dice: de repente me rodeó mucha luz del cielo. Porque solamente, hermanos, cuando tenemos un encuentro con Dios, es que nuestra vida puede ser cambiada, es que nuestra vida puede ser transformada, y ese cambio, esa transformación se ve a través de su palabra, porque su palabra da testimonio de Él, de que Él vive, de que Él restaura, de que Él vivifica el espíritu, el alma, el ser. Gloria al nombre del Señor, de que Él está en medio de nosotros. Y dice que de repente le rodeó mucha luz del cielo. Y yo entonces respondí, dice el apóstol Pablo: ¿quién eres, Señor? Y me dijo, esa voz le dijo al apóstol Pablo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Yo imagino aquellas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que le habló, hermanos, en hebreo. El Señor le habla en hebreo al apóstol Pablo y le dice: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Qué cosa, hermano, tan bella es cuando Dios habla a nuestra vida directamente. Cuando Dios nos habla con voz, hermano, de autoridad. Y le dice: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Porque aquellos que persiguen la palabra, aquellos que persiguen a los cristianos, que predican la palabra del Señor, no están persiguiéndonos a nosotros, están persiguiendo a Cristo, están persiguiendo su palabra, están persiguiendo al que dio su vida por nosotros, para salvación de nuestros pecados, hermano. Y dice que, gloria al Señor, él respondiendo, dice que, gloria al Señor, dice: y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz.
Aquellos soldados que iban con el apóstol Pablo vieron la luz también y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba, porque quizás los que iban con él eran romanos. Amén. Eran romanos, gloria al Señor, perseguidores también de la iglesia, y ellos no entendían el hebreo, entendían el griego, amén. Y Jesús le habla en hebreo, porque él era hebreo de hebreos, amén. Él sabía ese idioma. Se dice que el apóstol Pablo, hermanos, entendía más de 6 idiomas, amén, porque era doctor, era erudito de la ley, sabía, gloria al Señor, hebreo, griego, gloria al Señor, arameo, y algunos otros idiomas, amén. Y dice que les habló, gloria al Señor, pero no entendieron, porque el Señor Jesucristo le habló en idioma hebreo. Y el versículo 10 dice, el apóstol Pablo, y dije, ¿qué haré, Señor? Gloria al Señor. Gloria al nombre del Señor. Yo no sé si le ha pasado, hermano, que cuando Dios llega y toca nuestra vida, uno se pregunta, ¿pero qué voy a hacer, Señor? Cuando uno tiene un encuentro con Dios, uno la primera pregunta que le llega, Señor, ¿pero qué voy a hacer yo? ¿Qué es lo que voy a hacer en tu camino? ¿Qué es lo que voy a hacer en este evangelio? ¿Qué es lo que voy a hacer como cristiano? Eso le dijo el apóstol Pablo. Y el Señor le dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas.